Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd, un espacio para descubrir y enamorarse de la ciencia y el conocimiento en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos increíbles astrónomas chilenas. Bárbara Rojas Ayala nos llevará fuera de los límites de nuestro sistema solar y Bernardita Reed nos pondrá al tanto de las últimas novedades en torno a Marte. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Bienvenidos a nuestra Noche Nerd en NTV, nuestra señal cultural. Estamos felices de poder estar acá en televisión abierta y poder llegar a todos ustedes en sus casas. Ojalá estén listos con el vituperio, con el picoteo listo para poder sentarse cómodamente en familia a disfrutar los nuevos conocimientos que estamos a punto de adquirir, porque hoy día vamos a salir a pasear a los mundos del universo exterior. Vamos a empezar con nuestra astrónoma Bárbara Rojas Ayala. Ella es astrónoma observacional, experta en enanas rojas y exoplanetas, es doctora en astronomía de la Universidad de Cornell, fue investigadora postdoctoral del Museo Americano de Ciencias Naturales de Nueva York. Imagínense lo entretenido de trabajar ahí. Hizo otro postdoctorado en el Instituto de Astrofísica en Portugal, en Porto, o sea, ya maravilloso. Desde el 2019 es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Además, es buenaza para los helados, para los alfajores. Le gusta sacarle fotos a su perro y es mamá de Bruno. Vamos a invitar a Bárbara Rojas Ayala. Hola. Así, vamos a estar así por pandemia. El escenario es tuyo. Vamos a hablar sobre exoplanetas. Exactamente. Permiso. Muchas gracias. Bueno, hola a todos en casa. Antes de empezar, mi nombre es Bárbara. Yo, como contaban, soy astrónoma y la verdad es que mi pasión son las estrellas y son las estrellas más chiquititas. A estas estrellas todo el mundo las ignoraba porque son difíciles de caracterizar, son débiles, nadie las quería estudiar hasta que hace algunos años se descubrieron planetas alrededor de ellas. Cualquier cuerpo que esté orbitando a una estrella que no es nuestro Sol, o un remanente estelar que podría ser una enana blanca o una estrella de neutrones, que son los núcleos expuestos de estrellas más masivas, se le denomina exoplaneta. Pero antes de empezar a hablar sobre exoplanetas, vamos a empezar con lo que nosotros conocemos, que sería nuestro sistema solar. Cuando hablamos del sistema solar lo tenemos claro, pensamos en nuestro Sol. También sabemos que tenemos 8 planetas en nuestro sistema solar. Los primeros planetas, los que están más cerca, nosotros los denominamos como terrestres. De hecho, acá tenemos una gráfica. Hacia este lado, los planetas terrestres, que empezamos con Mercurio, luego viene Venus, viene la Tierra junto a la Luna, luego viene Marte. Después de ellos, las características que tienen estos planetas es que son terrestres, están hechos de roca, tienen un núcleo que tiene fierro en el interior. Luego viene lo que conocemos como el cinturón de asteroides, que podríamos llamarles que son como planetas enanos, también son el residuo de lo que queda de la formación del sistema solar. Y luego vienen los planetas gigantes. Ahí tenemos a Júpiter y a Saturno, que son los gigantes de gas, que están compuestos mayoritariamente de hidrógeno. Y después tenemos a los gigantes de hielo, que serían Neptuno y Urano y Neptuno. ¿Ya? Después de Neptuno tenemos los que llamamos el cinturón de Kuiper, que es como el cinturón de asteroides, pero que también está más lejos, que es donde nosotros creemos que varios de los cometas que llegan hacia el sistema solar interior vienen de esa región de roquitas. Esto es lo que nosotros conocemos. ¿Ya? Esto es lo que nosotros no solamente hemos observado desde la Tierra, sino que además hemos mandado misiones para estudiar a estos cuerpos. Hemos mandado robots. De hecho, la humanidad ha viajado a la Luna y tenemos a, por ejemplo, Neil Armstrong, que fue la primera persona que posó su pie en la Luna. Hemos investigado estos problemas, hemos podido ir a verlos, hemos estudiado sus lunas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de planetas extrasolares o exoplanetas? Nosotros no teníamos concepción de que existía ninguno. Pensábamos, quizás hace milenios, en la existencia de otros mundos alrededor de otras estrellas, pero no habíamos tenido evidencia.
de que efectivamente en otras estrellas existían planetas, hasta que en 1995 se encontró un exoplaneta alrededor de una estrella similar a nuestro Sol. Si bien eso fue la primera evidencia de que existían otros mundos alrededor de otras estrellas, lo que más impresiona de ese sistema es que tenemos un planeta gigante como Júpiter que está muy cerca de su estrella. Algo que en nuestro sistema solar no es así. Tenemos que los planetas gigantes están lejos de nuestro Sol y en cambio acá tenemos un planeta enorme que tiene un periodo, o sea, un año. ¿Cuánto se demora un año? Solamente de 4 días. O sea, ya celebran el año nuevo cada 4 días. ¿Ya? Ese también trajo una nueva área de descubrimiento que serían las ciencias exoplanetarias. Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos a estos sistemas? ¿Cómo podemos saber que existen otros planetas y por qué nos hemos demorado tanto en hacerlo? Y esto se hace a través de 2 métodos. El primero, el más exitoso, es el método de tránsitos, que si vemos acá, vemos una estrella y estamos viendo que planetas están cruzando esa estrella. Yo aquí voy a utilizar lo que tenemos acá y vamos a hacer la misma demostración. La voy a poner aquí. Vamos a hacer que esta pelota es nuestro Sol y vamos a poner a un planeta que va justamente a transitar, va a eclipsar a nuestra estrella. Ustedes van a ver que va a haber una porción de la estrella que no pueden ver, ¿no? Cuando el planeta está pasando y como la estrella es brillante y los planetas no emiten luz propia, sino que más bien la reflejan, este planeta va a actuar como una pelota negra que va a tapar parte de la luz que nos llega. Cada vez que el planeta cruce a mi estrella, yo voy a ver que la estrella baja de brillo, ¿ya? Estos son métodos indirectos. Lo que les estoy diciendo es que nosotros realmente no vemos el planeta, sino que lo único que podemos medir es que la estrella va a bajar de brillo periódicamente, ¿ya? Este es el método de tránsitos, es el más exitoso, es el que está descubriendo, vamos a ocupar estos, es el que ha descubierto aproximadamente el 75% de las estrellas, de los exoplanetas que hemos descubierto, ¿ya? El siguiente es el método de velocidades radiales. Este es importante porque fue el método que descubrió el primer exoplaneta alrededor de una estrella como el Sol. Y lo interesante de esto es que en realidad lo que ustedes ven es un baile. Y esto tiene que ver con la gravedad. Nosotros nuevamente no estamos viendo el exoplaneta, pero lo que vamos a detectar es que la estrella se mueve. ¿Por qué? Porque tiene otro cuerpo que lo está orbitando. Usualmente cuando vemos esto en clase se ve como que el Sol está quieto y tenemos al planeta orbitando. Pero eso no es así. En realidad, este planeta también está ejerciendo fuerza por su gravedad sobre la estrella y lo que deberíamos ver en realidad es que ambos objetos se mueven alrededor del centro de masa del sistema. Entonces, con velocidades radiales no vemos el planeta, pero lo que sí vamos a poder detectar es la velocidad con que la estrella se va moviendo o hace este baile gravitacional, ¿ya? Nosotros vamos a poder medir cuando la estrella se acerca a nosotros y cuando se aleja. Y ese cambio de velocidad es proporcional a la masa del cuerpo que está orbitando a la estrella. Con eso podemos saber la masa de ese exoplaneta. Con tránsitos lo que podemos detectar, la cantidad física que podemos detectar es el radio del exoplaneta, el tamaño. Cuando hablamos de masa, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad de materia que está en ese volumen. Usualmente acá en la Tierra nosotros le llamamos el peso, ¿ya? ¿Cuánto pesamos cada uno? Esa es la cantidad de masa, se mide en kilogramos, por ejemplo. Cuando hablamos de radio estamos hablando de volumen, de qué tan grande es algo y en ese sentido estamos hablando de centímetros, de kilómetros. ¿Qué es lo que se hace ahora cuando estamos tratando de descubrir planetas? Estamos usando las dos técnicas. Primero, tratamos de utilizar la técnica de tránsitos con la que es mucho más fácil descubrir exoplanetas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tomar fotografías cada ciertos minutos
de una parte del cielo y podemos analizar a todas las estrellas que quepan en esa fotografía, y si encontramos alguna que tenga este bajo de brillo, que sea periódico, ya tiene que ser periódico, vamos y la observamos con velocidades radiales. ¿Por qué? Porque como les expliqué antes, con tránsitos lo que podemos tener es la dimensión, el tamaño de ese exoplaneta, y con velocidades radiales tenemos la masa. ¿Por qué eso a nosotros nos interesa? Porque así podemos saber qué tipo de planeta realmente estamos viendo. Una de las cosas que nos interesa saber es que si es un planeta terrestre, ¿no?, hecho de roca, o si es más bien algo como Júpiter, que tiene una cobertura de gas de hidrógeno. Cuando nosotros obtenemos masas y obtenemos radios de exoplanetas, lo que estamos obteniendo es su densidad y podemos determinar qué tipo de composición tienen, y sabiendo cómo son nuestros planetas en el sistema solar, los podemos comparar con ellos. Entonces podemos decir que un exoplaneta puede ser tipo Neptuno, o ustedes quizás han visto en las noticias que dicen, oye, se descubrió un planeta como la Tierra. Eso quiere decir que tiene una masa y que tiene un tamaño similar a la Tierra, y por lo tanto su composición seguramente es terrestre, es de roca. Entonces, ¿cuántos exoplanetas ustedes creen que hemos descubierto hasta ahora, desde 1995? ¿Cuántos creen más o menos que se imaginan? A ver, tírense un número. 759 y medio. Casi. Desde 1995, que se empezaron a utilizar las técnicas de tránsitos y velocidades radiales, hemos descubierto y tenemos confirmación de que son exoplanetas aproximadamente 4.400 cuerpos que están orbitando otras estrellas, ¿ya? También hay aproximadamente 7.000 de estos cuerpos que nosotros pensamos que son exoplanetas, pero aún los estamos estudiando para determinar que sí son, de que lo que nosotros estamos viendo, ya que no los podemos ver, sino que vemos el efecto que tiene el exoplaneta sobre la estrella, queremos ver qué son. Entonces los estamos estudiando. Entonces tendríamos casi 11.000 cuerpos que están orbitando otras estrellas. Algo que queremos saber de estos planetas es, por ejemplo, cuál es el planeta más típico que existe en el universo, o por lo menos en nuestra galaxia. Por los que hemos descubierto, el tipo de planeta más típico son los tipo Neptuno. Después vienen los planetas gaseosos tipo Júpiter, y luego viene una clase de exoplaneta que no existe en nuestro sistema solar y que nosotros hemos denominado como supertierra. Esto es un cuerpo que tiene un tamaño mayor y una masa mayor que la Tierra, pero que su tamaño y su masa son menores que Neptuno. Y luego tenemos los mínimos, menos de 200, que son planetas como los planetas terrestres de nuestro sistema solar, que sería como la Tierra, Marte, Mercurio y Venus. Una de las cosas que nos interesa de los planetas terrestres es saber dónde se encuentran. ¿Por qué? Porque una de las preguntas más grandes que quizás se han hecho desde los filósofos a los científicos y quien sea, y las personas religiosas, es saber, por ejemplo, si existe vida en otro lugar que no sea aquí en la Tierra. Y la vida que nosotros conocemos, que es la única que podemos buscar porque no sabemos de otra vida, depende de agua. Entonces, una de las cosas que a nosotros sí nos interesa saber es si en los planetas que son terrestres o supertierras se encuentran en una zona que se llama la zona de habitabilidad, que es el rango de distancias donde podría existir agua líquida en la superficie de estos planetas, ¿ya? A eso es lo que se le llama, por ejemplo, la Tierra 2.0, y en general cuando ustedes ven las noticias o ven el diario, van a ver artículos donde dicen se encontró una supertierra que se encuentra en la zona habitable. Lo que les están diciendo es que es un planeta rocoso, que es pequeño y que se encuentra a una distancia de su estrella que permitiría agua líquida en la superficie. Una de las cosas también que podemos estudiar de estos planetas, pero para algunos nomás y que es para los planetas gigantes, son sus atmósferas. Y esto se hace haciendo como una resta, ¿ya? Las observamos cuando están transitando su estrella y luego las observamos cuando la estrella ya no está transitando. Si hacemos una resta de estas imágenes, lo que vamos a obtener
esos fotones que vienen, son los fotones que vienen de la estrella, pero que interactuaron con la atmósfera de ese planeta. Las atmósferas están compuestas de átomos, de moléculas, ¿ya? Y estos actúan, las pueden absorber, los pueden remitir, etc. Y con eso podemos saber la composición de las atmósferas de planetas como Júpiter. Y eso es algo que hemos logrado hacer. ¿Qué queremos hacer en el futuro? Una de las cosas que se quiere hacer en el futuro es estudiar las atmósferas no solamente de los planetas gigantes, sino que también de los planetas rocosos. Y con eso, ¿cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer con telescopios gigantes. Un telescopio gigante va a ser el telescopio espacial James Webb, que ustedes ven ahí. Es un ojo de 6.5 metros de diámetro que va a estar observando desde el espacio planetas cercanos que son terrestres para poder determinar sus atmósferas. Ya nos interesa saber si, no solamente si existe oxígeno, por ejemplo, o existe ozono, que es algo que nuestras plantas han creado, pero nos interesa saber también si es que no existe. ¿Por qué? Porque nuestro planeta en 4.500 millones de años ha cambiado su atmósfera. Entonces también podemos encontrar exoplanetas que tienen otro tipo de atmósferas que quizás evolucionando puedan tener una atmósfera como la de nosotros. Y esto se va a poder hacer con James Webb. La otra cosa que tenemos y que tendríamos que sentirnos súper orgullosos es que Chile es la capital mundial de la astronomía. ¿Por qué? Porque tenemos lejos los mejores instrumentos para observar el cielo. Y uno de ellos es un ojo extremadamente gigante que va a estar en la región de Antofagasta, que es el ELT, que se ve ahí. Es un telescopio enorme de 39 metros de diámetro, con el cual lo que se quiere hacer es observar las superficies de planetas terrestres que estén cercanos a nosotros. ¿Ya? Queremos saber, lo que se va a poder detectar quizás con ese telescopio es saber, por ejemplo, si existe vegetación en esas superficies. O sea, si existe vida, como la conocemos. Entonces, para finalizar, ¿qué cosas quiero que recuerden de esta charla? De que hemos encontrado exoplanetas, ¿ya? No solamente que los hemos encontrado, sino que son extremadamente diversos. Y una cosa muy importante es que actualmente no hemos encontrado ningún exoplaneta no hemos encontrado ningún sistema como nuestro sistema solar. Ninguno. Eso no significa que no existan. Eso significa que nuestros métodos no nos dan una dimensión para poder estudiar todos los sistemas, y es algo que quizás podemos conversar después en nuestra conversación. Los exoplanetas que hemos descubierto son los que podemos detectar. No son todos los exoplanetas que podrían existir, ¿ok? La humanidad desde el comienzo se ha preguntado si es que existe o no vida. Y es algo que quizás deberíamos preguntarnos. Quizás de alguno de estos exoplanetas que estamos descubriendo puede haber también científicas y científicos que se están haciendo la misma pregunta. Y gracias. Oye, esto de que no hayan que no hayamos encontrado sistemas parecidos al nuestro, porque si vemos galaxias, vemos sistemas. ¿Y no hay sistemas solares? O sea, que no sean concéntricos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué sentido no se parecen? No se parecen en cómo está organizado nuestro sistema solar. O sea, como un yo sol te decía, con las cuestiones dando vuelta. No, eso sí, eso sí lo encontramos. Ya. Hay una estrella y tienen planetas que los están orbitando. Lo que no hemos encontrado es un sistema que tenga una estrella como nuestro Sol, que sería una G2, una enana G2, que además tenga 4 planetas terrestres de las dimensiones de los de nosotros que estén orbitando la constitución, la estructura, ya, que tenga planetas gigantes atrás. Eso no lo hemos encontrado. No hay ninguno igual. Pero eso no significa que no existan. Sí, qué loco, porque uno piensa como de qué están hechos los planetas y como que la densidad y el material vaya a afectar su posición, o que eso es como son cosas que uno aprende y además que te quedan dando vueltas, entonces luego te vas armando y juntando sentido. Muchas gracias. No, gracias a ti. Así Sí, vamos a estar todos así. Sí, es hermoso. Vamos a continuar con nuestra segunda invitada de la noche, una invitada
invitada estelar es Bernardita Reed, no cualquiera, a los 24 años es física y astrónoma y haciendo un magíster y postulando a doctorado, pasando el dato. La Bernardita está haciendo un magíster en física, sus áreas de interés son la cosmología. Ella es una estupenda fotógrafa análoga, ella imprime las fotos y además es atleta y lanza la jabalina, o sea, ya una multimujer. Vamos a, todo el escenario es tuyo porque nos va a contar sobre las últimas noticias de Marte. Extra. Así es, esto se va a convertir como en un noticiero. Tengo el agrado entonces de comenzar hablando, luego de haber visto los exoplanetas, llegar a un vecino que sería Marte. Porque a pesar de que sea nuestro vecino, hay muchas cosas sorprendentes que no tenemos presentes todos los días y que nos llaman mucho la atención. La primera es que ya les dije, es nuestro vecino. Estamos en el sistema solar, nosotros somos el tercer planeta desde el Sol hacia afuera y luego de nosotros viene este planeta, Marte, que es el segundo más pequeño, con un diámetro de 6.700 kilómetros. Es un poquito más o menos la mitad que la Tierra. De hecho, como les dije, es el segundo más pequeño. Y que al ser más pequeño tiene una menor gravedad. Esta es más o menos un tercio que la de la Tierra. Es decir, que si ustedes van a Marte y saltan, van a saltar mucho más, se van a sentir más livianos. Entonces los que quieran rápidamente bajar de peso, paso el dato, pueden ir a Marte ahí y automáticamente bajar unos kilitos. Porque los kilogramos no los kilogramos, pero el peso que uno tiene depende del lugar donde está, a diferencia de la masa. Ahí en Marte, una de las cosas muy importantes que hay que mencionar es que la atmósfera es muy diferente, ¿ya? La atmósfera ahí es más o menos un 1% de lo que es en la Tierra. Es decir que cuando ustedes caminan por ahí, la cantidad de partículas con las que se van a encontrar es mucho, pero mucho menor. Y eso tiene varias consecuencias. Y una de las primeras es el hecho de que no se pueda tener agua líquida en la superficie. Y ustedes se podrán preguntar por qué. En la Tierra nosotros tenemos 3 estados para el agua. Sólida, que serían los hielos, líquida, que son los mares, los lagos, y gaseosa, que serían las nubes. Pero nosotros tenemos agua en estado líquido principalmente porque la atmósfera, que es este como gorro de aire que tenemos en la cabeza, nos está aplastando. Y eso lo conocemos como presión atmosférica. La presión atmosférica es la responsable de que tengamos agua líquida. Y por eso también encontrar planetas con las condiciones similares a la Tierra de que tengan esta atmósfera es muy importante porque nos habla de la posibilidad de que encontremos agua líquida. En Marte, la atmósfera, al ser tan tenue, tan difusa, no es posible que se genere esta presión. Por ende, cuando tenemos agua en estado sólido, cuando sube la temperatura automáticamente se evapora. Realmente decimos que pasa un proceso de sublimación. De estado sólido pasa directamente a estado gaseoso y se evapora. Sin embargo, se ha encontrado agua líquida en las zonas más profundas, con las diferentes misiones que se han enviado a ese planeta, pero estas pueden estar en ese estado un poco más líquido por el hecho de que tengan un montón de tierra que la está apretando. Realmente mucho hierro presente en la superficie de Marte. Es por eso que encontramos el color rojo dado por el óxido de hierro de la superficie. Marte también recibe mucha, pero mucha menos luz que acá en la Tierra, y el año, es decir, el periodo que se demora en trasladar alrededor del Sol, es el doble más o menos que el de acá en la Tierra. Más o menos son 687 días terrestres para tener un año en Marte. Lo que nosotros, los científicos, tenemos que tener en consideración, en especial las agencias que están enviando misiones. Como les comentaba, el agua en Marte está entonces en estos 3 estados, pero nosotros cuando observamos la superficie vemos como si en el pasado hubiera habido una especie como de lago. Es como si de alguna forma hubieran quedado trazas donde el agua estuvo. Entonces, creemos que en el pasado, y por diversos estudios, Marte tenía una atmósfera mucho más densa, que la fue perdiendo con el tiempo y que en el pasado albergaba agua líquida en su superficie y, ¿por qué no?, posible vida. Y esa es una de las preguntas más grandes que también habló Bárbara en su presentación. Si hay vida en otros planetas y de esta existir, ¿cómo fue?
han habido varias misiones a Marte. Marte, llegar a ese planeta no es fácil. Hay que pasar por diferentes pruebas. El viaje es bastante turbulento. Les voy a comentar el porcentaje de éxito de las misiones que han llegado a Marte, el cual ha ascendido con el tiempo, pero se mantiene en un 44%. Un número bastante bajo y que además cualquier objeto que quiera llegar no solamente tal vez a martizar, como se le dice, llegar a la superficie marciana, sino que tal vez orbitarlo, se va a demorar unos 6 meses aproximadamente con la tecnología que contamos hoy en día, y que yo no puedo llegar y enviar una nave. Lo que hay que hacer es esperar en el momento en que los planetas están de alguna forma alineados. Yo les comentaba que el año en Marte, más o menos 2 años en la Tierra, entonces cada 2 años y 2 meses se genera esta ventana en la que nosotros podemos llegar a Marte, como ven aquí en la animación, donde nosotros aprovechamos la velocidad radial, es decir, la velocidad que es perpendicular en la trayectoria que tiene la Tierra, para entonces llegar a Marte en este viaje que toma más o menos 6 meses. Las misiones pueden tener principalmente 3 diferentes tecnologías. Las primeras son los orbiters o estos orbitadores, estos satélites que se envían, que terminan dando vueltas o orbitando Marte. Otra tecnología son los landers, que en español corresponde a aterrizador, es decir, son máquinas que aterrizan o amartizan en este planeta y toman muestras desde la superficie. Y finalmente nos encontramos con la tecnología que más llama la atención, que son y recalco, las rovers. Que estas rovers son como laboratorios que se pueden mover, son como estas maquinitas, y varios pensamos en Wall-E cuando hablamos de estos robots. En total, en Marte hay 6 rovers en este momento, 5 de la NASA, 1 de China. El primero fue Sojourner en 1997, el año que yo nací, y en julio del 2020 se enviaron 3 misiones, que son las que voy a hablar hoy día, porque hoy estamos hablando de lo que está pasando en Marte. La primera misión se llama Hope, que Hope en español significa esperanza, ¿no? Algo que nos gusta mucho y que en lo personal es una cualidad que debemos todos los humanos tener, esperanza cuando hablamos de ciencia. Esperanza es entonces este satélite enviado por los Emirates Árabes Unidos. Es la primera misión enviada por este país árabe y es principalmente su objetivo científico el estudiar el clima en Marte. Imagínense, o sea, nosotros podríamos empezar a decir, ahora vamos a hablar del tiempo en Marte, el lunes vamos a tener una tormenta de arena que va a cubrir a todos los rovers, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, estamos monitoreando hoy en día a Marte todos los días desde la perspectiva del clima. Y eso entonces nos da datos reales de lo que está sucediendo ahí en este minuto. En este minuto nosotros podemos decir si es que hay una tormenta en Marte perfectamente. Este orbitador pesa nada más ni nada menos que 1 tonelada, más o menos lo que pesa un elefante, y tiene un costo aproximado de 145 mil millones de pesos chilenos. Cáchense esa. 145 mil millones de pesos chilenos. Y que lo que a mí me gusta mucho nombrar es que todo este trabajo hecho por la comunidad de Emirates Árabes Unidos, los investigadores y las investigadoras tenían una edad promedio de 30 años. Es decir, que la mayoría eran estudiantes de posgrados, investigadores muy jóvenes. Y no solo eso, el 30% de la participación era femenina. Y eso nos abre un hito también en que la exploración espacial está buscando cada vez más tener participación femenina, lo que es lo más obvio, ¿no? Si es que la mitad de la población, incluso a veces más, dicen, somos mujeres. Hoy en día, Hope, Esperanza, ha descubierto incluso auroras. Esas auroras que hablamos en las películas del hemisferio norte, también hay en el hemisferio sur, pero esas típicas auroras que vemos también se han encontrado en Marte gracias a este satélite que desde febrero del 2021 ha estado estudiando entonces el clima de Marte y ha podido fotografiar como nunca la superficie.
El objetivo a largo plazo que tiene Emiratos Árabes Unidos es poder tener una base en esa superficie y en el futuro tener humanos habitando este planeta. Pero como les comentaba, son 3 misiones, llevamos una. Vamos a la segunda. La segunda es la misión china Tianwen-1, que significa preguntas al cielo. Es la primera misión china interplanetaria que además cuenta con los 3 objetos tecnológicos que yo les comentaba. Un orbitador, como un satélite, un aterrizador y finalmente una rover. Esto también fue enviado en julio del 2020, como les comentaba, en la ventana que tuvimos, que vamos a tener el 2022 nuevamente, y viajó también 6 meses para estar orbitando desde febrero hasta mayo, para luego dejar amartizar este aterrizador y también a Zhurong, que corresponde al nombre de la rover que estaría en la superficie, que esta llegó en mayo. Zhurong significa o hace referencia al dios chino del fuego y de la luz. Este es un importante hecho científico porque principalmente va a estudiar la geología de Marte, además de la atmósfera y del clima. Hoy en día los países diferentes que hay en las potencias que tenemos en el planeta están buscando abrir la exploración hacia Marte. Y el hecho de que tengamos a China generando entonces tener una rover distinta, tomando datos por meses, enviándolos, nos habla de que hay un desarrollo y una búsqueda de poder llegar cada vez más lejos con las ciencias planetarias y estudiar si es que hubo vida en el pasado, cómo sería habitar este planeta y muchas otras preguntas científicas. Y la tercera misión, que es la que probablemente más se ha escuchado este último año, corresponde a Perseverance, o en español, la Perseverancia, enviado por la NASA, que amartizó el 18 de febrero del 2021. Esta tiene 4 misiones principalmente. La primera es estudiar la habitabilidad de este planeta, si es posible llegar a humanos y qué es lo que necesitaríamos si estuviéramos en ese planeta. La segunda es estudiar las biofirmas, es decir, los trazos de vida que tal vez hubo en el pasado en Marte. Y esta vida, ¿cuál sería la que estaríamos estudiando? Principalmente trazos muy simples, para ver si es que con esta agua que creemos que hubo antes, cuando la atmósfera era mucho más densa, albergaba tal vez en zonas como donde amartizó Perseverance. La tercera misión sería tomar muestras. Estas muestras serían devueltas en unas próximas misiones en los años 2030 más o menos a la Tierra para su exploración y su estudio mucho más minucioso en laboratorios terrestres. Y finalmente generar oxígeno en Marte. De eso voy a hablar en unos minutos más. Esta amartizó en el cráter Jezero, que se cree que fue un lago en el pasado donde se albergó vida. Estas rovers las podemos entender como laboratorios móviles de un gran tamaño. Como ven acá, tenemos aquí a una imagen de Perseverance. Esta mide aproximadamente 3 por 2 metros, es decir, una buena cantidad, unos 18 metros cúbicos aproximadamente. Y pesa también, similar a Hope, Esperanza, 1 tonelada, es decir, el tamaño que tiene un elefante, un auto. Y ustedes pueden encontrar un montón de material en internet, en la página de la NASA, donde ellos constantemente publican varios descubrimientos, las muchísimas fotos que ha tomado. Así que voy a comenzar hablando un poquito más de las características que tiene este rover. Mencionar, por ejemplo, que tiene 23 cámaras en su interior, además de 2 micrófonos. Perseverance ha logrado batir varios récords y uno de ellos es poder grabar en este planeta. Yo les comentaba que la densidad es mucho, pero mucho menor. Entonces el sonido también es muy diferente, porque el sonido es una onda mecánica, lo que significa que necesita un medio para poder transportarse toda esta energía. Ustedes, por ejemplo, si gritan en el agua, el sonido viajaría más rápido, pero si ustedes van a Marte, tendrían mucho menor densidad y les costaría mucho más hablar.
en estas varias cámaras y bueno, los diferentes experimentos también encontramos a uno de los experimentos que a mí me ha llamado más la atención personalmente, que es MOXIE. MOXIE es en el estómago de Perseverance tenemos una máquina más o menos de este tamaño que lo que hace, utilizando energía nuclear, es producir oxígeno. La atmósfera en Marte principalmente es dióxido de carbono y al igual que un árbol, Perseverance logró generar en una hora 5 gramos de oxígeno, lo que es equivalente a lo que podría respirar un astronauta por 10 minutos. Esto nos da una gran idea de cómo incluso podríamos reducir la emisión de dióxido de carbono en la Tierra e incluso ralentizar el cambio climático. Entonces nos da una esperanza, incluso estando en Marte, para poder ver cómo podemos ayudar a la Tierra a descontaminarse, podríamos decir, y frenar este efecto invernadero que está muy presente en otros planetas, como por ejemplo Venus. Ha recorrido hasta el día de hoy 1.5 kilómetros, ha tomado más de 115.000 imágenes. Estamos hablando de cientos de miles de imágenes. Y no solamente está sola, como les comentaba, hay más rovers que incluso siguen operativas en la superficie marciana y se comunican entre ellas. Pero una de las gracias que tiene Perseverance es que no fue solo. Y fue acompañado de Ingenuity, que es como un pequeño helicóptero, digámoslo, es un pequeño helicóptero que pesa 1.8 kilogramos y que logró hacer el primer vuelo en otro planeta. O sea, hace 100 años más o menos nosotros tuvimos el primer vuelo en la Tierra con los hermanos Wright y hasta el día de hoy ha hecho más de 9 vuelos y en realidad, ¿para qué contar los vuelos? Lo que están haciendo la NASA es hacerlo volar y volar y volar hasta que ya no pueda más. Este fue un gran desafío porque, como les comentaba, la atmósfera al ser tan tenue y nosotros necesitamos aire para volar, nosotros movemos las manos y sentimos el aire a través de nuestros dedos. Fue un gran desafío y el hecho de haberlo logrado rompió también uno de los grandes récords que tenemos en otros planetas. Estas misiones podrían traer beneficios a la humanidad, como el desarrollo de nuevas tecnologías, técnicas para identificar la detección de contaminación en comidas, porque estas rovers cuentan con láseres que nos sirven para estudiar la composición de la superficie, que podemos nosotros implementar en diferentes experimentos en la Tierra y, cómo no decir nuevamente, el hecho de que hayamos podido producir oxígeno en otro planeta. Esto es lo que está ocurriendo en Marte y yo no me sorprendería que en los próximos años seguirían abriendo más de estas misiones porque hay un interés, hay curiosidad. Los seres humanos, para entendernos a nosotros, tenemos que también salir porque de alguna forma nuestra Tierra está viva, evoluciona y tal vez Marte también en el pasado fue como la Tierra. Entender lo que pasa en Marte, entender si hubo vida en Marte, es entendernos a nosotros mismos. Así que espero que hayan tenido aquí ya una actualización de lo que está sucediendo en Marte y podamos seguir hablando, respondiendo dudas que tal vez ustedes tengan. Les agradezco mucho su tiempo. Siéntate, por favor. Ya, sí, por supuesto. Oye, ¿y tú te imaginas como cuánto tiempo pasará? Ustedes que estamos mirando todo esto para afuera, ¿cuándo se imaginan que podríamos llegar a efectivamente a pisar o a establecernos? ¿Qué se imaginan ustedes como, no hablando como científicos, sino que más bien como una intuición, como de Tinka? Bueno, no sé, pues en el sistema solar ya hemos llegado, ¿no? Y se está hablando de que efectivamente van a haber personas que van a viajar a Marte, que sería como el lugar más cercano y que podamos investigar. Cuando hablamos de exoplanetas es más difícil, porque tenemos que viajar distancias que son, como se llaman, astronómicas, ¿no? ¿Y alguna vez, qué necesitamos para hacer una vez con velocidad luz? ¿Qué necesitamos? O sea, imagínate, por una nave que baje a la velocidad de la luz, que sería la velocidad máxima que tenemos, tendríamos que nosotros convertirnos en energía, toda nuestra masa, todo lo que nosotros somos. O sea, imagínate la nave, lo que sea, convertirse en energía, en fotones y así poder viajar. No podemos viajar a la velocidad de la luz. Quizás solo podríamos lograr lograr... a la velocidad de la luz, el fotón. Exacto. Exacto. Que la partícula de la luz, ¿no? Solo la luz. Exacto.
Entonces ahí tendríamos que pensar en quizás viajar a uno cierto, ¿no? La mitad de la velocidad de la luz, qué es lo que, cómo podría afectar, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, para viajar al planeta, al exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que sería Próxima B, nos demoraríamos a la velocidad de la luz 4 años, punto 2. ¿Eso estamos pensando en años normales? Espérate, En años del terrestres. Sí, años terrestres, o sea, si pensamos, o sea, espérate, Nos demoraríamos 4 años en viajar para allá, pero a la velocidad de la luz. a la Así velocidad de la es. luz. O sea, Ya, el o sea- viaje se hace eterno pensando, por ejemplo, con un impulso gravitacional que es como más o menos las Claro. cosas se tiran a Marte o se tiran, por ejemplo, a Júpiter o al sistema solar. Claro, entonces finalmente todas estas investigaciones, todos estos sueños tienen mucho más que ver con hacer sentido en la Tierra que con posibles, Sí. con posibles traslados finalmente igual. O sea, Sí. Pero no en Marte, po. No, en Marte claro. puede ser una realidad. Marte puede ser una realidad y yo pondría atención porque hay harto interés no solamente de los gobiernos, sino que también de los privados. Y al final es una cosa muy política también. y bien económica. Po. Bien O económica sea, más bien también. como minería espacial, por ese También lado. hay minería Porque ¿quién quiere espacial. vivir en Marte? Mucha Pues, gente. Sí, No. sí, Tú no sí. sabes cuánta gente postuló porque la NASA A abrió un vivir. concurso para que cualquier persona que tenía que cumplir ciertas cosas, cierta educación, etcétera, fueran como los primeros terrestres marcianos en Marte. Claro, como y que tú lindo, no que lindo, sabes. soy el primero que choro viví en No, Marte, y- que choro Era fui a la estaba Luna. abierto a todo el mundo. Ahora, no yo, sabes si la me cantidad preguntan de a mí, gente. oye, una temporadita en Marte, yo feliz. Oye, o sea, y la feliz pero por lo curiosidad. chulo. Pero me imagino, o sea, si tú te sacáis el traje súper, la escafandra, No respiras. no solamente no respiráis, ¿qué pasa con tus fluidos? ¿Qué pasa con tu...? Porque Es que el tema de la presión, lo que yo mencionaba, tú necesitas tener ciertas condiciones para tener estado líquido del agua y nosotros somos principalmente agua. Entonces tenía un vaso nosotros de agua y... hay distintas teorías. Tú vivirías prácticamente dentro de tu traje, no podrías vivir, ¿Y qué pasa caminar. si te sacáis el traje? no sé. Bueno, ella es la que le gusta las Sí, novelas de terror. Ya Pero no podría quiero ser irme una en los novela de detalles. terror, la presión, o sea, Yo- exponerse uno sin el traje podría ser... Sí, debe ser una cosa así como terrorífica. A mí me gustan, más que terror, me gustan como los asesinos en serie. No, ahí sería súper interesante Si poner ya un están asesino en nosotros serie fugitivos, les en ponemos Marte, esa ¿no? Cómo va matando a la gente, les va cortando las cosas de oxígeno, por ejemplo, no sé. Pero lo que podéis pensar es que en realidad quizás cuando pensamos en exploración espacial, efectivamente nos encontramos con varias cosas. Un problema puede ser no solamente el llegar a Marte, sino que no te aseguran traerte de vuelta. Entonces esta vacación que te querís tomar Claro, tú claro. no existiría. Pero cada 6 años, No, tendrías que esperar la ventana que Claro. nuevamente se abra. O ¿Y sea, cada cuánto es? tendrías que estar 2 años ahí. 2 años. 2 años. Entonces, si tú tienes una enfermedad, si tienes un problema, chaolín, o sea, ir a la luna es mucho más viable en ese sentido, a pesar de que está a sus 400.000 kilómetros. Es más o menos la distancia que uno recorre en el auto en la vida prácticamente. Entonces, es una distancia mucho menor, mucho cuánto más está la luna? segura. Más o menos a 380.000 kilómetros, 400.000 kilómetros de la Tierra, que es más o menos lo que uno maneja. en a lo largo toda de la vida. Claro, en toda la vida. Bueno, depende. Hay gente que maneja más, hay gente que Sí. uno maneja menos. Nuestro país pero- es largo, ¿ah? Hay gente que Sí, lo sí, recorre, Sí, sí. po, Sí, nosotros íbamos a Antofagasta cuando chico. ¿Viste? Sí. Entonces, Marte es bien complicado en ese sentido, pero también hoy en día trae todo el peso también histórico de quién va a ser la primera persona que llegue a Marte. Que sea una mujer, ojalá. Que sea una Claro. mujer, sí. Claro. Sí, absolutamente. O alguien completamente sea diverso, blanca. alguien que ojalá abarque toda la diversidad que tenemos en Mm. nuestra tierra, ¿no? Mm. Un hombre blanco sería como fome. Pero aparte de eso, tenéis que pensar, a ver, tú cuando te vas de vacaciones, tenéis que pensar qué van a comer, ya, vas viajando con tu familia, con primos, Claro. con lo que sea, qué vamos a comer, cómo vamos a sobrevivir, etcétera. Si nosotros quisiéramos mandar una misión a Marte, hay que pensar qué va a comer esa gente, porque no pueden llegar y plantar, porque no hay agua, ¿no? Pero imagínate viajar incluso al exoplaneta más cercano. Tenéis que planear, si pudiésemos viajar a Claro. la velocidad de la luz, sin convertirnos en nada, si pudiésemos viajar, tendréis que pensar en alimentos por lo menos para 8 años, porque sería alimentos para el viaje que lleguen, que alguien pise, si se puede pisar, porque todavía no sabemos si se puede pisar ese planeta, no sabemos que es terrestre, no sabemos qué hay ahí, y después volverse. Claro, cuando te refieres a pisar, ¿te refieres que tenga la densidad pisable?
No, porque imagínate que es pura lava. Imagínate, Claro, que imagínate que puro gas. Venus es un planeta, es el gemelo de la Tierra, en masa y en radio. O sea, tiene la misma cantidad de masa y tiene el mismo volumen. Si nosotros quizás lo viéramos desde otra estrella, para nosotros serían dos planetas iguales. Pero nosotros sabemos que Venus es un infierno. Tiene una atmósfera, que es la que quisiera Del terror. tener Marte, una atmósfera hiperdensa en donde llueve sulfuro. Y la superficie, podéis pensar que es lava. Entonces ahí, por ejemplo, no se pueden mandar, porque hay gente que quizás se está preguntando en la casa, oye, pero ¿por qué todo a Marte? ¿Por qué no lo mandamos a Venus? Y es porque en Venus esa máquina se derrite. Los rusos mandaron misiones que era para medir, por ejemplo, la densidad de la atmósfera que tenían, y mandaron como 20, no me acuerdo cuántos eran. Y claro, llegaban y se iban derritiendo, entonces lograban mandar algún tipo de señal y se morían. Dice, claro, no es viable. Entonces no podemos viajar a Venus. Y ojo, que también en Marte uno no puede estar en la superficie por mucho tiempo. Y eso es algo que la gente tiene que ver. ¿Tenemos que hacer topitos? Hay que estar bajo la superficie o buscar las condiciones por la radiación. Nuestra atmósfera no solamente nos permite respirar, nos protege de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos emitidos por el Sol, por ejemplo, que si tú estás en la superficie marciana, tomando sol así a lo bestia, a lo maldito, lo más probable es que te dé cáncer, pero de forma, Inmediata. no sé si inmediata, pero cercano pero a sí, inmediato. estás súper irradiado porque no tenía una atmósfera que te protege. Exacto. Y un campo magnético. Un campo magnético Que también es lo, producido, más, sí. es lo más importante. Y por ejemplo, esa es una información que nosotros estamos perdiendo de los exoplanetas, pero que sí podemos estudiar en nuestro sistema solar. Nuestra Tierra tiene un campo magnético que nos protege de estos rayos cósmicos. Claro, y estos vientos solares. Y nuestra atmósfera lo que tiene es el ozono, que por ejemplo, cuando yo era chica estaba el hoyo en la capa de ozono, y justo era acá en Chile, entonces teníamos yo tengo pecas por eso, ¿no? Pues teníamos que protegernos del sol. Sí. Y en Marte, Por los rayos UV. En Marte, la atmósfera que contaba Bernie es casi inexistente comparado con el de la Tierra. O sea, ozono yo creo que no existe, no estoy segura. es yo me imagino- 96% dióxido de carbono. Ya, o sea, 96. ozono no hay nada. Y el 1%, ese 1% es un 96% de dióxido de carbono. ¿Y el 4%? Distintas cositas ahí como... Pero lo que sea poquito. Principalmente agua en forma de vapor. Después lo que viene. No, muy poco. Mira, un agua que forma vapor que debe tener millones de millones de millones de millones de Debe años. ser más salada y tiene un sabor asqueroso. Debe ser. Claro, pero imagina, o sea, si es que o sea, lo que queda, porque lo que encontraron está subterráneo. Sí, sí. Claro, entonces Sí, ya se cree son que hay unos un vestigios. lago subterráneo, pero todavía no se sabe que es agua. Ah, no. No se ha podido descartar que es agua. Ah, Nosotros pensamos que sí es un lago, ojalá que sea un lago de agua, pero tampoco es de fácil acceso, porque si tú pensáis, por ejemplo, nosotros conocemos el interior de nuestra Tierra no porque hemos excavado un hoyo y sabemos qué hay, sino que es por las Porque ondas Los sísmicas, ya terremotos. que es una de las cosas que también está pasando ahora en Marte. Martemotos. Martemotos. El estudio de ¿sí? Martemotos. Así es. Porque también estaría hecho, también o sea, el tema de las placas. Cuando yo decía que estas misiones hacen estudios geológicos, también hacen estudios de estos martemotos, los podemos llamar, que es la actividad sísmica en este planeta, que nos da una idea de la composición también del planeta con mucho más detalle. A ver, espérate, se nos mueven las placas y se liberan, se mueven placas y entonces Sí, podemos entender su No, y conformación. hubieron volcanes activos y en no por Marte. sonda. Sí, no, por sondas también, sondas se ha sabido, pero por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos del interior de nuestra Tierra no es porque nosotros hemos hecho un agujero, ¿no? Sino que ha sido por estas ondas que viajan y dependiendo de qué tipo de onda es, si se propagan o no se propagan en líquidos, ¿ya? Esto era algo que se quería hacer en Marte, que se logró y que se midieron por primera vez estos Martemotos. martemotos. Maremoto no. Y ahora sabemos de verdad cuál es el tamaño real de Marte, o sea, con una precisión mayor, y vamos a saber mucho mejor cómo es su composición, qué tipo de núcleo, por ejemplo, tiene. Si no me equivoco, es un núcleo líquido. Nuestra pero ¿cómo Tierra tiene podría un no tener núcleo, un núcleo, caliente? líquido y sólido. Oye, pero yo tengo Sí. millones de preguntas, Ya. pero también démosle la pasada a los otros que también tienen sus preguntas, que mandaron por Video. sí, tenemos público participante. Hola, mi nombre es Marco Edo. Las quería felicitar por la temática de la charla desarrollada, súper interesante. Y me gustaría hacerles la siguiente consulta.
¿Cómo se podría generar un ambiente respirable en Marte que propiciara la vida del ser humano en ese planeta? ¿Podría ser, por ejemplo, a partir del desarrollo de plantaciones de árboles artificiales u otros sistemas en el planeta? Saludos. Buena onda. Una pregunta. Sí, oye, creo que lo toqué un poco antes ese tema en Marte, con este aparato que tiene Perseverancia, MOXIE, en su como guatitas, como sus pulmones, el hecho de haber producido oxígeno a partir del poco dióxido de carbono que se encuentra en la superficie abre toda una puerta para tener árboles, por decirlo. O sea, este es un árbol artificial, porque hace lo mismo que la fotosíntesis, ¿no? Agarra dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno y, bueno, gracias a eso nosotros subsistimos. Pero ya el hecho de que se esté generando oxígeno nos abre la posibilidad de tal vez tener unos búnkers, digamos, en Marte, unas cápsulas, ojo, redondas idealmente por el tema de la diferencia de presión, que nos permitan generar también nitrógeno y poder tener tal vez plantitas muy simples. Y yo estaba viendo y hay gente que está interesada en hacer como acuaponias ahí, que sería como tener las plantitas y abajo como una pecera y con pescado, y tú lo único que podrías comer Pescado con lechuga en Marte. Eso es un ejemplo. Y hay todo un área de investigación que se dedica a eso, en biología o astrobiología, que está pegando muy fuerte y que en Marte es algo que se están poniendo las fichas para poder tener. Sí, para complementar un poco también lo que decía Bernie, y que ella lo dijo, el núcleo, por ejemplo, que tiene Marte es incapaz de crear el campo magnético de la misma forma que nuestro planeta lo puede crear. Y lo que hay es un campo magnético remanente. Para poder hacer de Marte una Tierra, tendríamos que cambiar todo, o sea, tenemos que volver al pasado. Actualmente no se puede, y por eso es lo que dice Bernie. Si vamos a crear cosas, podemos crear bosques, pero van a tener que ser encerrados. Claro, todo artificial. Todo encerrado. No va a ser un bosque así en el cañón o al lado del Monte Olimpo en Marte. No. Sí, tenemos otra pregunta. A ver. Hola, soy Lucas Contreras, tengo 13 años y tengo una pregunta. Si nosotros viviéramos en un exoplaneta como Próxima B y tuviéramos los mismos equipamientos con los que contamos hoy, ¿qué información acerca de la vida en la Tierra podríamos conocer? Ay, qué buena pregunta, Sí, la buena. de Lucas, me encanta. Bueno, Próxima B se encuentra alrededor de una de mis estrellas favoritas, que es una nana roja. Es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Y es súper buena la pregunta, ¿no? Preguntarse eso. ¿Qué pasaría con otra civilización que tenga el mismo desarrollo físico y tecnológico que nosotros? ¿Y qué pasaría? ¿Cómo nos podrían ver? Próxima vez un planeta que se cree que es como la Tierra. Tiene un poquito más de masa que la Tierra y seguramente tiene su mismo tamaño. Sin embargo, los días, o sea, el año allá dura como 11 días. Ya celebran cada 11 días el año nuevo. Imagínate. Entonces, una es cómo nos podrían mirar a nosotros. Nuestro sistema solar está dominado por el Sol y por Júpiter. Júpiter es el planeta más masivo, que tiene la mayor masa en nuestro sistema solar. Entonces, cuando yo les hablaba de esta detección, que tiene que ser, por ejemplo, por el baile gravitacional, el que más hace bailar al Sol es Júpiter. Y eso hace más difícil que nosotros podamos detectar cuánto mueve la Tierra de ese baile que va a hacer el Sol, cuánto lo va a poder la Tierra. Entonces, la verdad es que no me queda muy claro si podríamos detectar desde Próxima Centauri la Tierra, pero sí podríamos detectar por Júpiter, ¿ya? Lo otro es que Próxima Centauri está en esta estrella que es mucho más chiquitita, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver su movimiento porque aunque sea un planeta chiquitito, la estrella es chiquitita y por lo tanto la hace bailar mucho. Nuestro Sol es grande comparado con esa estrella. Tiene mucha masa, por lo tanto, cuánto lo pueda mover la Tierra, incluso si está muy cerca, es muy poquito. Y si lo quisiéramos ver a través de tránsitos, que sería que tapara parte de la estrella, taparía muy poquito. Entonces tendrían que tener instrumentos muy sensibles, tendrían que tener, por ejemplo, telescopios en el espacio, que no tienen la atmósfera que está molestando y que pueden introducir ruido en la señal que estamos midiendo, tendrían que verlos desde el espacio y ver, ojalá si estamos alineados, si pueden ver un tránsito. Y esa respuesta no la sé, pero se puede buscar. Claro, porque De si hecho. es que estuviéramos... Si no tiene que estuviéramos de estar- canto y lo viéramos así. No lo viéramos. Bueno, de hecho lo podemos hacer con esto. A ver. Ya. Para que nosotros, ustedes van a hacer, tú vas a hacer la Tierra. Ya. ¿Ya?
Para que tú veas un tránsito, el planeta tiene que pasar enfrente de tu estrella, ¿ya? Y tiene que orbitar la estrella, entonces tiene que ser algo O sea, así. yo veo la variación lumínica. Tú vas a ver la variación. Si, por ejemplo, tú estás observando esta estrella, pero el planeta está orbitando de esta forma, tú no vas a ver ninguna variación en el brillo de la estrella. Pero si hubiese una más atrás, que tirara los rayos por detrás y No. que yo viera, ¿tampoco? Tampoco. Ya. No, es muy lejos. Sería O muy sea, difícil. entonces, ahí, eso son las que ya muy no vemos. difícil. No, tú No, no y la es muy podrías. pequeño y las distancias son muy largas entre Claro. las estrellas. Entonces esa es una. También pasaría lo mismo. Si esto, por ejemplo, lo pongo como el baile, tú así podrías detectarlo, pero no con velocidades radiales, sino con otra técnica que se llama astrometría. Tú podrías ver, comparado con las estrellas lejanas, cuánto esta estrella se está moviendo. Y ese baile lo podrías ver con astrometría. Pero para eso necesitas una misión en el espacio, que de hecho se ha propuesto, científicos la han propuesto y que la han denegado una y otra vez. ¿Por qué? No sabemos en realidad por qué la comunidad... Hay algo en contra de la astrometría, quizás tú sabes. Hay campañas astrométricas que están midiendo, Gaia, por ejemplo, es una de ellas que está midiendo distancias, pero para buscar exoplanetas, la verdad es que no la han querido probar. La NASA, hay muchas misiones, las que estamos hablando son las exitosas. Hay muchas misiones que se mandan, que son trabajos de científicos que están ahí por años y que llegan a la última instancia y es como un concurso. No, Es que financiamiento, si temas políticos, Sí, hay que presentar muy bien el proyecto como es que vamos a encontrar algo increíble. y ahí tenés que decir que claro, que casi te vas a encontrar planetas terrestres con vida, ¿no? O sea, al final es eso. Oye, chiquillas, se pasaron. Qué excelente conversación, qué bacán. Además que seamos dos mujeres y avanzando y mostrando y comunicando. Las felicito, me siento orgullosísima de las dos. No, Y muchas gracias por acompañarnos. La invitamos a toda la gente en las casas a seguir conversando y opinando en nuestras redes sociales, en las instancias de conversación posterior. Y súper agradezco Barbarita, Babs, como conocida para los amigos, y Bernie, querida. Oye, te deseo la mejor de las suertes en tu proceso de doctorado y Sí, viaje. exacto. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, en nuestra Noche Nerd en NTV, nuestra señal cultural. Nos esperamos todos al próximo capítulo y nos vemos, y no dejen de imaginar, soñar, preguntarse, investigar, mirar, informarse bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches.